Ya lo recibimos al señor Óscar Ayala. Muy buen día, muchísimas gracias por visitarnos. No, buenos días a ustedes, a toda la teleaudiencia. Bueno, secretario ejecutivo de la CODEUPI, como ya nos tienen acostumbrados a realizar el informe anual sobre los derechos humanos en Paraguay, ¿cómo andamos por casa antes de ir justamente al informe anual, don Óscar? Y bueno, cuando hablamos de derechos humanos siempre hablamos de un conjunto de situaciones que evidentemente conllevan preocupación. Sí. En nuestro país tenemos diferentes situaciones sobre las cuales todavía hay que trabajar mucho para poder afirmar que se respetan plenamente los derechos humanos, y en ese sentido el aporte que tratamos de hacer desde la sociedad civil con este informe es presentar esa situación y dar cuenta también de nuestra visión con recomendaciones de lo que se podría hacer hacia adelante. En un balance general, evidentemente, al tiempo de encontrar cuestiones preocupantes que hacen a violaciones o a cuestiones regresivas, también desde luego hay que destacar que también hay aspectos que son positivos en un año en donde ocurrieron muchas cosas. Perfecto. Y si van desmenuzando en lo que respecta a los diferentes temas, ¿dónde es lo que más sobresale y dónde tenemos esa falencia de recurrir a los derechos humanos, Óscar? Sí, y uno de los ámbitos que tiene una importancia central en el informe 2019 tiene que ver con violaciones que se dan fundamentalmente en el ámbito rural y en el contexto del uso indiscriminado de agrotóxicos. Este año nuestro país fue justamente objeto de una condena del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sí, en donde este organismo internacional examinó la responsabilidad de nuestro Estado en la muerte de un campesino de nombre Rubén Portillo y de la intoxicación de un grupo grande de familias y personas de la colonia Yerutí en el departamento de Canindeyú. Ese caso nos parece a nosotros es representativo de un conjunto de situaciones que se presentan en el ámbito rural y que afectan decididamente la salud de la gente y en este caso, bueno, incluso la vida, como le costó a este señor Rubén Portillo. Diría yo que ese es uno de los temas centrales que tienen que ver con el medio ambiente, con el derecho a la salud, con la vida, que está plasmado en este informe. También evidentemente nos preocupan mucho, y eso está reflejado en este trabajo, lo que nosotros calificamos y caracterizamos como prácticas de desalojo forzoso. El Estado sigue apelando a acciones de tipo penal, criminal, para enfrentar problemas que son de naturaleza económica y social, como las ocupaciones de tierra. O sea, problema del mismo gobierno. Claro. Exactamente. Más que nada, Óscar, te hago la consulta para que la gente también pueda entender. ¿Esto está enfocado en relación Estado-ciudadano o por ahí se pueden dar también violaciones en el ámbito privado o de ciudadano a ciudadano? ¿Es algo general o es más bien Estado-ciudadanía? Ya, sí, buena, muy interesante la consulta porque es un aspecto que suele justamente generar a veces malos entendidos también. Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando básicamente de un derecho que se presenta y se da entre el Estado y los ciudadanos. Es decir, estamos hablando de aquello que el Estado hace o deja de hacer, por cierto. Bien. Y en ese sentido, en términos de derechos humanos, cualquier Estado tiene obligaciones generales inherentes al respeto, a la garantía y a la satisfacción de derechos. Y nosotros lo que hacemos como CODEUPI a través de este informe es justamente ver cómo actuó el Estado en relación a las personas que vivimos aquí, en relación a los derechos que tiene que respetar, garantizar y satisfacer. Perfecto. Bueno, eso es muy interesante poder saber y que la gente pueda entender de qué se trata, Óscar. Y sobre todo que yo creo que mucho también pasa por el desconocimiento nuestro de cuáles son mis derechos, de qué es lo que tengo que tener garantizado, cuáles son los derechos del niño, de la mujer, del ciudadano, del indígena, ¿verdad? Tantas cosas que a veces desconocemos. Asimismo, a veces estamos ante hechos, por ejemplo, criminales que son muy graves, que generan mucha indignación en la ciudadanía, pero que al ser hechos, digamos, que se generan entre particulares, donde no hay una intervención directa del Estado, técnicamente estamos hablando de hechos punibles de tipo penal con las características que tiene, pero no necesariamente de una violación en términos de derechos humanos al no haber presencia de un agente estatal o de algún particular que actúe con aquiescencia estatal, como dice, digamos, la norma, para que sea calificada como una violación de derechos humanos. ¿Y en las cárceles cómo estamos? ¿Cómo está el derecho humano desde ese sector? Y es uno de los ámbitos críticos, diría yo. Las personas privadas de libertad en este momento están atravesando
situaciones bastante graves que tienen que ver tanto con las condiciones de privación de libertad, con la situación derivada de estas mafias organizadas que al interior de los penales protagonizaron hechos gravísimos de violencia. La cantidad de personas que mueren bajo custodia en las cárceles es un dato también muy importante y revelador de lo mucho que hay que hacer en ese ámbito. Y vinculado a eso, también la cantidad grande de personas privadas de libertad con prisión preventiva y sin una condena aún definitiva que, bueno, se ve en esa situación. O sea que no tienen nadie quien estudie sus casos y siguen estando en las cárceles esperando esa respuesta. Exactamente. A ver, en nuestro país en general se ha venido observando, y habrán notado que muchos especialistas hacen referencia a esto, que hay una política judicial de uso muy extensivo de la prisión preventiva. La prisión preventiva en su concepción procesal es una medida excepcional, solamente en casos extremadamente graves. O sea, la idea es que una persona que está siendo sometida a proceso, si no hay riesgo que se fugue, si no hay riesgo de que pueda atentar contra el proceso de investigación, esté sometida al proceso en un estado de libertad o de prisión domiciliaria. Pero en nuestro país lo que se observa es que hay un abuso de la prisión preventiva y eso hace que nuestras cárceles estén llenas de personas que podrían perfectamente seguir sus procesos o en prisión domiciliaria o en una libertad, digamos, vigilada. Ya. Y a nivel de Latinoamérica, ¿cómo está posicionado Paraguay? Bueno, nuestro país tiene a nivel internacional obligaciones derivadas de condenas internacionales, como por ejemplo las que recayeron en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a derechos de pueblos indígenas, que ciertamente, y aprovecho para mencionar, eso no está en este informe porque es una noticia que se dio a conocer el mismo día 10 de diciembre, es que el presidente de la República promulgó una ley que expropia la franja de dominio que va a permitir la construcción de una carretera en el departamento de Presidente Hayes que va a unir la ruta que va de Pozo Colorado a Concepción con las tierras de la comunidad Yaque-Axa, que es una comunidad que obtuvo una sentencia de la Corte Interamericana en 2005 y que ya tiene tierras desde el 2012 aseguradas, pero que no las podía ocupar porque dos propietarios privados no le cedían el paso y hubo que expropiar esa franja para construir el camino. Creo yo que es una muy buena noticia. Esta va a permitir que esa gente abandone la ruta, pueda acceder a sus tierras y tener un camino que les comunique con la principal carretera que hay en esa zona. Está trabajando entonces también de alguna manera ocupándose. Sí, sí. Sería el término correcto. Sí, sin duda. Hay un gran esfuerzo, demoran mucho tiempo estas cosas, pero hay que reconocer que hay también avances que en el tiempo son significativos y que van a transformar la vida de mucha gente. Totalmente. ¿Cómo podemos hacer? ¿La gente puede acceder a este informe, Oscar? ¿De dónde? ¿Hay algún portal? ¿Podemos comprarlo? ¿Cómo podemos conocer más acerca de nuestros derechos? ¿Cómo no? Acá justamente traje un ejemplar. Bien, este es el libro, es un libro que tiene 600 páginas, 43 artículos de todas las temáticas. Tenemos en edición impresa 1000 ejemplares disponibles que estamos ya distribuyendo. Aquellas personas que quieran acceder a uno de ellos podría ir hasta nuestra oficina que está ubicada en Ayolas y Quinta y con mucho gusto le vamos a proveer. O la versión digital que ya está disponible también en línea, descarga absolutamente gratuita. Perfecto. En nuestro portal codeupi.org.py. ¿Nos puede comentar para ir cerrando el rol principal de la CODEUPI aquí en Paraguay? Sí, nosotros tenemos unas líneas de trabajo que son muy bien definidas. Una de ellas es justamente el trabajo de investigación, monitoreo y documentación de violaciones de derechos humanos, que tiene como resultado, entre otros, este informe anual y otros que son más temáticos. Tenemos también una línea permanente de trabajo que está vinculada a la promoción y protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, que es un ámbito también de mucha preocupación últimamente. Hay un capítulo especial en este trabajo sobre ello y en general el propósito final nuestro es, como entidad de la sociedad civil, poder contribuir con este trabajo a la vigencia plena de los derechos humanos en un esquema en lo posible de diálogo y de interacción constructiva con el Estado. Evidentemente también como parte de nuestras estrategias de incidencia, también hacemos litigio estratégico
pero todo ello con el propósito de poder impactar y transformar las prácticas del Estado en función al respeto, garantía y satisfacción de derechos. Bueno, te agradecemos tu tiempo. Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la CODEUPI, haciéndonos este balance del informe anual de los derechos humanos en Paraguay. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Cuando quieran. Gracias por visitarnos y bueno, pueden conocer más en sus redes sociales para también poder adquirir el ejemplar.